noches, queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Bueno, una vez más en las manos del Señor, vamos a empezar a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, Padre santo, te damos gracias, Señor Jesucristo, por este día y que la gloria y la honra sea para ti. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu bendita sangre. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias Padre, gracias Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo, entre nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ir comentando el libro Cartografía Demoníaca. Sí, un poquito vamos a aclarar esto para verlos mejor. Cartografía Demoníaca. Este es el primer comentario del libro Cartografía Demoníaca. Bueno, Cartografía Demoníaca es un libro, Cartografía Demoníaca en Bolivia, es un libro de los cuales mi persona, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, soy el autor. Y bueno, vamos a empezar a resumir este libro, de qué se trata. Vamos a empezar si hay preguntas al vivo del libro, del tema, gloria a Dios, y lo voy a subir también a mi canal de YouTube esto, para la edificación del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Y que todo lo que hagamos sea para darle la gloria y honra a Él. Bueno, vamos a hablar un poco del autor. Yo soy el autor, mi persona es el autor, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo del libro. Bueno, aquí hay la primera parte del libro habla sobre una pequeña introducción. Henry Nelson Almazán es licenciado en Filosofía, Psicología y Cosmovisión Andinas. También tiene una licenciatura en Leyes en la Universidad Mayor de San Andrés, un diplomado en la Universidad Benito Juárez en México en Liderazgo Pastoral, conferencias internacionales en la Cámara de Diputados Lima, Perú. Ha dado seminarios por la vida y la familia en Buenos Aires, Argentina. Bueno, y para las personas que nos están viendo, bueno, el celular es, bueno, ahí también quieran escribir el libro y quisieran adquirir, escríbeme inbox, por favor. Bueno, demarcando el conflicto. Vamos a demarcar el conflicto, vamos a entender qué estamos viviendo hoy en Bolivia. Vamos a demarcar el conflicto. No, o sea, lo que he querido hacer en el libro es demarcar el conflicto, entender bajo la palabra del Señor qué se entiende por cartografía demoníaca y a qué se refiere esto. Prefacio. Dice, bueno, vamos a ir directamente a comentar algunas cosas y después de comentarlo voy a empezar también en una segunda parte. Voy a empezar a comentar también. Bueno, para empezar a entender lo que es una cartografía demoníaca, es un mapa de diferentes principados, potestades que están justamente implementadas en Bolivia, ¿no? Hemos ido viendo que los espíritus se van asentando en un territorio, se van asentando, los demonios se van asentando en territorios, se van asentando también tienen diferentes funciones los demonios. Entonces, esto sobre todo he hecho el análisis cuando entendemos la palabra legión. En Marcos capítulo 5, versículo 9, si no me falla la memoria, ahí nos habla de legión. Y legión es como una estructura romana, es una estructura militar romana, es una organización estratificada donde se van construyendo y se van organizando por territorios. Y esto es importante porque los espíritus demoníacos se van organizando por territorios. Y justamente hemos ido identificando esto, como hacer un pequeño resumen del libro Cartografía Demoníaca. Hemos ido identificando, aquí en el libro, en la primera página, usted va a encontrar esta cartografía para que usted pueda dirigirse, pueda entender, ¿no? O sea, cómo se han ido asentando los demonios en Bolivia.
por eso que llamamos cartografía demoníaca. Voy a poner un poco más cómodo. Y en la primera página del libro hay un mapa espiritual, cultural y geopolítico. Esto es muy importante, porque este mapa espiritual influye en lo cultural y en lo geopolítico. Por ejemplo, en el caso de Oruro, Oruro tiene un principado muy fuerte, sobre todo muy característico con la Diablada, ¿no? La Diablada es una danza demoníaca, es una congregación de demonios donde ellos empiezan a danzar, y la danza es justamente una forma de rebelión en contra de Dios. Y esto ustedes lo van a ver justamente en Isaías capítulo 13, 21. Cuando ustedes lo van a leer en el original, en el hebreo, se van a dar cuenta que el original dice que los demonios empiezan a danzar y al medio está Satanás, ¿no? Entonces es una forma de danza circular. Y esto es importantísimo reflexionar. Entonces, bajo este aspecto, en el caso de Oruro, es una forma de, es un ritual que se hace de la Diablada, ¿no? Si hay alguna pregunta, dice, en nada se parece a Luzbel. Luzbel es Lucifer, que es para mí Satanás, ¿sí? Para otros ocultistas no es lo mismo el diablo y Lucifer, lo que le llaman Lucifer, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que lo analizaremos más adelante. Sin embargo, aquí hay una danza. No es una danza donde generalmente se van a dar cuenta que los trajes, sobre todo en la Diablada, pesan demasiado, igual que la morenada. Estamos hablando de 30, 35 kilos, yo estaba averiguando esa parte, y también las máscaras pesan de 8 kilos, ¿no? Y viendo que se sofoca la persona y aguantan 8 horas danzando. Entonces, en el espíritu, por ejemplo, que se ve en Legión, y esto como comentario, en Marcos capítulo 5, versículo 9, se habla de Legión, y Legión es una congregación de demonios donde el gadareno tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces se ve esta característica en las danzas diabólicas. Siempre el demonio te da fuerza para aguantar, ¿no? Entonces esto es muy característico, es muy esencial reflexionar en el caso específico de la danza de la Diablada en Oruro. Y eso tiene una influencia, por supuesto, espiritual, una cultural y aún algo geopolítico. Esto es importante reflexionar, ¿no? Entonces, usted en el libro La cartografía demoníaca va a empezar hemos ido identificando diferentes demonios, ¿no? Por ejemplo, en el lago Titicaca, dice el libro, hay una espiritualidad ancestral y sincretismo. El lago Titicaca para la cosmovisión andina es como el origen de todo, el origen de la tierra, pero las aguas del lago Titicaca también te hablan de una espiritualidad ancestral, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad ancestral o reconstrucción de saberes ancestrales, esto comentando el libro de cartografía demoníaca, los que quieran el libro me escriben inbox, por favor, los voy a pasar por WhatsApp. Entonces, el lago Titicaca tiene una espiritualidad ancestral. Y en el ocultismo hay una parte, en el satanismo, el satanismo es amplio, ¿no? Hay un satanismo teísta, un satanismo ateo, hay un satanismo, en todo sentido hay muchas formas de satanismo. Pero en el satanismo, de lo que me refiero, es un satanismo neopagano o reconstrucción de saberes ancestrales, ¿no? Que de alguna otra forma la finalidad es reconstruir la magia antigua. Y cuando el ocultismo, la magia es más antigua, eso es fuerte cuando la magia es antigua, ¿no? Cuando la magia es más antigua,
eh, los satanistas dicen que es mejor la magia, es mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso ahí está la finalidad de sacar una magia más antigua. La magia más antigua es, por supuesto, la mesopotámica, hasta donde se entiende, en Mesopotamia, en donde ahí ya se empiezan a sacar, reconstruir saberes ancestrales. Entonces, en este sentido, el lago Titicaca, en el libro dice, tiene una espiritualidad ancestral o sincrética. En el altiplano también hay una identidad y resistencia cultural. La magia siempre ha influido en la identidad cultural, por si acaso. No es que es aislado lo espiritual de lo material, ¿no? Entonces, eso se va a ir analizando en la primera página de cartografía demoníaca. Por ejemplo, en Cochabamba hemos identificado que es un valle central, es un conflicto de cosmovisiones, de diferentes magias, donde se empiezan a centrar. En Cochabamba hay otro principado muy diferente. En el Chapare, entonces vamos a ver que de igual forma en el Chapare hay un principado muy diferente. Hay principados, por ejemplo, de ideología, de opresión, o sea, y hay diferentes principados, pero a lo que me refiero es que aquí hay un choque de magias, sobre todo en el Chapare. Hemos identificado eso, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Bajo este aspecto, por ejemplo, hemos visto también en este tiempo en Bolivia hay unas influencias neocoloniales, ¿no? Influencias neocoloniales, por ejemplo, el globalismo, ideologías, sociedades secretas estaría en el Principado, o sea, la masonería sería una influencia neocolonial. Medios de comunicación también tienen influencias neocoloniales. Ingeniería cultural es también parte de los principados, ¿no? Ahora también hemos identificado en el caso del occidente montañas como altares. Usted ve que la montaña es un altar para el neopaganismo, ¿no? Montañas como altares y barreras espirituales, ¿no? Y esto hemos identificado según Deuteronomio capítulo 32, 10 al 12. O sea, por eso cuando se empieza a hacer magia neopagana, siempre se van a las montañas más altas o en defecto paguen para recibir el sol, ¿no? En lugares muy, entonces, aislados. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, estamos aquí viendo un pequeño mapa del libro, ¿no? Cartografía demoníaca en Bolivia, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, es importante discernir, resistir, renovar y restaurar, ¿no? Ahí lo ponemos ahí abajo. Entonces, si hay alguna pregunta hasta ahí, estamos a su disposición referente al comentario de cartografía demoníaca en Bolivia, ¿no? Empezamos a identificar diferentes principados, bueno, y vamos a ir sacando también de otros países, les comento, ya lo estoy trabajando de Argentina. En Argentina hay un principado muy fuerte de idolatría, muy fuerte, pero al fútbol, fuerte, ¿no? O sea, han entrado a un marco de una idolatría, ¿no? Al fútbol, y eso es muy peligroso. Esperemos. Bolivia se ve, pero se ve más en Argentina. Cuando estaba en Buenos Aires, Argentina, justamente he visto eso, ¿no? O sea, ellos viven el fútbol, ¿no? Bueno, hasta ahí si hay alguna pregunta, vamos a ir saludando también a las personas. Sí, vamos a ir saludando. Buenas, Wilmer Franz, Dios nos los bendiga. Ya. Ahora, si no hay alguna pregunta, voy a seguir continuando este primer comentario del libro Cartografía Demoníaca, que también lo voy a subir al canal de YouTube. Bueno, ahora vamos a entender el conflicto, cómo se mueve el conflicto. En hebreo hay una palabra clave que es ruaj,
Ruach HaKodesh, por ejemplo, se dice el Espíritu Santo, ¿no? Ruach HaKodesh. Pero Ruach solamente en el hebreo significa espíritu, viento, aliento invisible pero activo. Esto implica algo muy importante, y el que tenga entendimiento entienda. Lo espiritual no siempre se ve. Y aquí es una regla muy importante para reflexionar y comprender el libro y lo que estamos viendo en Bolivia. Lo espiritual no siempre se ve, pero sí siempre produce efecto. Y esto es algo muy importante. Lo espiritual no siempre se ve, pero que produce un efecto, sí. Siempre produce un efecto. Entonces Jesús mismo afirmó, dice, el viento sopla de donde quiere. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. La palabra viento o espíritu en el griego koine es neuma. Entonces podemos decir que lo espiritual opera como el viento. Lo espiritual opera con el viento, ¿no? Es invisible. El viento es invisible. No lo podemos percibir. Pero es perceptible por sus consecuencias. Es así como se mueve el ámbito espiritual. Tú puedes estar en un lugar, no sé, en un lugar muy malo, y puede haber una congregación de demonios ahí. No lo ves el demonio, pero vemos sus consecuencias de lo espiritual, sus frutos, ¿no? Cuando usted ve la palabra fruto, los frutos del Espíritu Santo, los frutos de la carne, dice, ¿no? Está hablando de los resultados de lo invisible. Y ahí vemos pleitos, peleas y todo en un hogar, porque algo está pasando en lo invisible. Algo está sucediendo en lo invisible. Y esto es muy importante reflexionar. Muy importante reflexionar. Generalmente no percibimos las cosas espirituales. Muchos cristianos, muchos pastores no perciben lo espiritual. ¿No? Entonces, hay una regla muy importante en cartografía demoníaca, el libro. Lo primero, lo espiritual es invisible. No todos lo perciben, a no ser que el Señor te haya dado ese don de percibir o el Señor te ha capacitado para discernir eso. Pero que siempre produce efecto, eso es verdad. Entonces, esto es muy importante. Lo espiritual opera como el viento, invisible, pero perceptible por sus consecuencias. El problema, ahora vamos a, esto es muy importante, ¿no? Ahora, bajo este aspecto, los espíritus y sobre todo los principados, esto es muy adecuado, esto es muy importante entender. A ver, los principados, que en el griego koine son arge, los principados son como los arquitectos de dominación, son como los creadores, los que ponen el plan para moldear la mente a las personas. Ellos son los principados, ¿no? Entonces, ¿no? Los principados, los huestes, las potestades, los principados, potestades y huestes. Esto en el libro lo analizamos, pero por ejemplo, ustedes se han puesto a preguntar, ¿de dónde sale el ateísmo? El ateísmo nace de un principado. Por ejemplo, y esto es muy fuerte lo que les voy a decir, pero el que tenga entendimiento entienda. Y doy gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos capacitó en muchas áreas. Si ustedes alguna vez han debido escuchar las clavículas de Salomón, que es un libro grimorio ocultista. Cuando digo grimorio es un libro que no todos los brujos lo tienen. Pero, bueno,
yo en ayuno el Señor me dijo, tienes que entrar a este ámbito para decir a mi pueblo lo que es la realidad. Entonces son 72 demonios que se pueden invocar. Uno de ellos, bueno, un día hablaremos cuál es, pero uno de ellos es el que crea filosofías huecas. Yo no comprendía, hermanos, o sea, yo no comprendía la situación, no comprendía la relación de lo que puede surgir, ¿no? O sea, pero hasta que el Señor me abrió los ojos y me dijo, mira, aquí está el espíritu de promover filosofías huecas. Y hay espíritus que se invocan para engañar a la gente, lo que la Biblia lo llama filosofías huecas. Estos espíritus de filosofías huecas ellos promueven una política de opresión, por ejemplo. O sea, salen de los principados. Por ejemplo, también de estos principados sale la cultura. La cultura. Esto es muy fuerte, la cultura. O sea, en el fondo, el ocultismo, al ocultismo se le ha dado otro nombre, se le ha dado folclore. La diablada es ocultismo puro, es un rito ocultista. Pero para engañar a la gente, se le ha dado el título de folclore, ¿no? Entonces la gente dice, no, es folclore, es nuestra cultura, nos sentimos orgullosos de la cultura. No, es ocultismo. Pero Satanás le ha dado un nombre al ocultismo, le ha puesto un nombre, folclore, cultura. Y eso se llama una forma de opresión que se llama dominación neurolingüística, que es una forma de opresión también, bueno, que un día lo hablaremos. Pero si usted busca dominación neurolingüística, se va a dar cuenta de esta situación. De los principados sale una educación que puede volverse manipuladora. Es un principado. No sé si se dieron cuenta, en el caso de la ley educativa en Bolivia, la ley Avelino Siñán y Lizardo Pérez, tiene un espíritu de anticristo muy fuerte. Muy fuerte. No sé si percibieron. Porque la base de la ley educativa Avelino Siñán y Lizardo Pérez, la actual ley, se basa sobre todo en el pilar de la descolonización, que sobre todo un 70% ha sido trabajado por Fausto Reynaga. Y ustedes pueden ver el libro de Fausto Reynaga, La Revolución India, que es un diseño masónico para manipular a los movimientos indígenas. Es muy fuerte eso, ¿no? Ya uno, para llegar a esa conclusión, tiene que leer demasiado. Yo, para la gloria de Dios lo digo, ¿no? Yo como profesor de Cosmovisiones Andinas he leído esa parte, y justamente en el libro La Revolución India, y mismo Fausto Reynaga dice, nosotros no creemos ni en Cristo ni en Marx. Vamos a reconstruir nuestros saberes ancestrales. Y esa ideología, ese pensamiento anticristiano, ¿no? Porque desde 1960 el profeta de este movimiento anticristiano, Fausto Reynaga, ya estaban plasmando en Bolivia sacar la Biblia de las escuelas. Eso ya estaba ya trabajado desde 1965 para adelante. La situación es que no hemos percibido esto. Las ONGs, juntamente con George Soros en Bolivia, George Soros, que es el jefe de Evo Morales, entonces promueven justamente por sus ONGs y por el referente al nuevo orden mundial, promover esta educación anticristiana. Y empiezan a insultar a nuestro Señor Jesucristo y además le llaman que nuestro Dios sería un Dios occidental. Entonces se empieza a plasmar un contrato espiritual y legal, se saca a la Biblia de las escuelas, se pone la nueva Biblia, el nuevo libro sagrado, que es Fausto Reynaga, La Revolución India y todo, y posteriormente, esa es la nueva Biblia, la nueva religión, después para hacer un contrato espiritual y legal,
se le opone adoración a la creación y no al creador, a la Pachamama, y se lo pone como diosa oficial en la constitución política del Estado. Esto es algo muy fuerte, porque lo que querían hacer era reconstruir el imperio babilónico, porque la masonería, los esotéricos y los grupos satanistas creen que el imperio inca, los tihuanacotas sobre todo, ellos habían aprendido magia de Mesopotamia. Eso es lo que ellos siempre han señalado, lo que siempre han sostenido, que de dónde han aprendido la adoración a la naturaleza, lo han estudiado, lo han aprendido de Mesopotamia, ¿no? Y que la parte más cercana de adoración a la magia mesopotámica es justamente de los aymaras, de los incas, de los tihuanacotas, ¿no? Entonces, esto es importante, porque ellos tratan de reconstruir esos saberes ancestrales y empiezan a refundar lo que es Babilonia, ¿no? Tratan de refundar a Babilonia, y eso es lo que han tratado de hacer en Bolivia con diferentes talleres masónicos, ¿no? Eso es muy fuerte y no estoy exagerando. El historiador Hugo Roberts Barragán, él señala en su libro La obra masónica en Bolivia, entre muchas cosas que habla, señala que la mayoría de los presidentes bolivianos han sido iniciados en logias chilenas, ¿no? Bueno, eso es muy fuerte, ¿no? Pero eso es muy importante. Dice, qué interesante, hermanos, ¿sí? Bendiciones, hermanos. Estamos comentando el libro Cartografía Demoníaca. Si tú quieres el libro, puedes escribirme en inbox, te lo voy a pasar al WhatsApp. Es un libro que es un pequeños resúmenes que yo he empezado a construirlos y que son muy importantes para comprender el ámbito espiritual en Bolivia, ¿no? Entonces, la mayoría de los presidentes de Bolivia han sido iniciados en logias chilenas. No lo digo yo, lo dice Hugo Roberts Barragán. El número es 752-05260. 752-05260. Para los que están en el exterior es más 591, ¿no? Más 591 y le pone, mi número es el 752-05260. Y ahí tú podrás tener el libro y bueno, vamos a empezar también a explicarlo. Este es un libro que te va a abrir los ojos, te va a ayudar a entender muchas cosas, muchas cosas. Vamos a entender por qué Pablo, dice en Romanos, adoraron a la creación y no al creador. Eso es muy fuerte porque es un trueque ocultista. Buenas noches, pastor, bendiciones, Dios nos los bendiga, hermana Margarita. Amén. Entonces, lo que ha tratado de hacer el socialismo, juntamente con el movimiento jesuita, yo les voy a decir algo muy fuerte. Y estamos comentando el libro, ¿no? Estamos comentando el libro Cartografía Demoníaca en Bolivia. Les voy a decir algo muy fuerte. El socialismo de Evo Morales ni siquiera era socialismo, era un movimiento ocultista que trataba de reconstruir saberes ancestrales. Ha habido ideólogos, ha habido brujos ahí. Estoy segurísimo y lo digo porque el Señor también me lo reveló. Pero específicamente, yo sé que muchos jesuitas los han formado estos socialistas. Entre ellos Javier Albó, y lo estoy diciendo nombre y apellido, Javier Albó. Javier Albó ha influenciado demasiado en el movimiento al socialismo, y interesante que esté ahí un jesuita promoviendo la reconstrucción de saberes ancestrales. Eso llama mucho la atención. Y no simplemente él, ha habido otros jesuitas. ¿Y saben por qué les digo? Porque voy a ser muy claro. O sea, las cosas que empezamos a hablar en el live incomoda a las logias, a los grupos esotéricos, a diferentes denominaciones cristianas
que están muy metidas las cabezas de las denominaciones cristianas con logias, específicamente con diferentes grupos masónicos de los templarios. Los templarios, ustedes saben que están muy ligados con la Iglesia Católica. Los Rosacruces, que también ahí están metidos muchos cristianos, ¿no? Sobre todo estos dos, que están activos, si bien de alguna otra forma no son logias regulares, pero de distinta forma estos masones, sobre todo de estos ámbitos, de los templarios sobre todo, aceptan a Jesús, pero no un Jesús bíblico, por supuesto un Jesús esotérico. Bajo este aspecto, los templarios tienen mucha influencia en las denominaciones cristianas. Por eso las denominaciones cristianas evangélicas obedecen órdenes de los templarios, que los templarios son, por si acaso, católicos, ¿no? Otros de los caballeros de Malta también, que hay que entenderlo eso, ¿no? Y los Rosacruces, que ya son reformadores, o sea, son cristianos reformadores. Y sobre todo, denominaciones como la bautista, la presbiteriana y la metodista están infiltradísimas de la masonería, ¿no? Entonces, esto es importante porque, o sea, han empezado a fundar sectas satánicas dentro de las iglesias cristianas, dentro de las denominaciones cristianas, y esto es muy fuerte. Recuerden que en 1 Juan 2:18 dice que hay anticristos dentro de la iglesia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se manifestasen que no todos son de nosotros. El 2:20 dicen, pero ustedes tienen la unción te da discernimiento de entender esta situación. Dios me la bendiga, querido hermano. Entonces, los que quieran el libro es el 752-05-260, mi pastor. Necesito el libro que me explique, y usted le va a llegar a entender, va a llegar a madurar espiritualmente con el libro, ¿no? Que tiene palabras en el hebreo y griego. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con el movimiento al socialismo? Es un movimiento espiritual. No nos dimos cuenta. Por ejemplo, un vicepresidente, el anterior vicepresidente, que era Choquehuanca, él decía que él tenía un linaje del Inca. Él se hacía decir, cuando yo predicaba en la calle, venían personas que decían, no, él tiene un linaje Inca. Te decían eso. Interesante, porque él sabía las cosas espirituales que pasaban en Bolivia, tanto que en la Plaza Murillo hacía que el reloj dé la vuelta al revés. Tanto que la construcción de la Asamblea Legislativa actual tiene una arquitectura del sol negro. Y si ustedes ven la arquitectura del Palacio de Gobierno, tiene una pirámide truncada. Entonces, las cosas no se dan por así. Entonces, ellos querían refundar lo que es el imperio babilónico y ponerle como Nabucodonosor a Evo Morales. Eso es muy fuerte. O sea, por eso el pastor del movimiento al socialismo es Evo Morales. Por eso tú no puedes hablar contra Evo Morales, porque él es el pastor, es infalible. Y esto es un tema que se puede analizar a partir de Michel Foucault, un filósofo francés. Entonces, los principados promueven diferentes sistemas políticos. Estamos hablando de los demonios, los principados. Promueven una cultura que puede volverse confusa y promueven una educación manipuladora y descolonizadora. Es por eso que la lucha hoy en día es, la Biblia debe volver a las escuelas, ¿no? Entonces, esto es muy fuerte. Ahora, en el libro habla de otro tema. Dice, sobre la naturaleza del engaño. El mecanismo principal, dice, de Satanás no es la imposición, sino es el engaño. Satanás no te impone, te engaña.
Es por eso que dice en Génesis capítulo 3, versículo 13, que la serpiente engañó a Eva. Satanás nunca te va a imponer, te va a engañar. Ahí está y el anticristo dice que hará prosperar el engaño. Un engaño es una mentira que la puedes hacer pasar como verdad. Eso es lo peligroso del sistema que estamos viviendo. Entonces, en el hebreo, aquí analizamos la palabra en el hebreo, en el libro, que es nasha, que significa seducir, inducir al error. El diablo seduce, te induce al error, seduce. El anticristo es un líder político y religioso seductor que va a proponer paz, pero en el fondo va a traer guerra, que va a venir como imitando a Jesucristo con el primer jinete blanco, Apocalipsis 6:2 en adelante, donde pero en el fondo traerá guerra, muerte. Y ustedes si ven, imita a Jesucristo, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está en Apocalipsis 19:11. Pero él en Apocalipsis 6:2 se hace pasar como el Mesías. Entonces, hoy en día, quiero que tú entiendas y comprendas en el nombre del Señor que Satanás se mueve por la seducción, se mueve por el engaño. La apostasía tiene esta característica. Perdón, hermanos. Bueno, estoy acomodando para estar cómodo y también estar atento a sus comentarios. Escúchenme esta parte. Si tú vas a una iglesia, puede tener el mejor cantante, el mejor grupo de alabanza, los mejores instrumentos, y tú crees que estás yendo a la iglesia. Pero puede ser que ese lugar donde tú vas no sea una iglesia, sino sea una sinagoga de Satanás. Mucho cuidado, porque el diablo no se te va a venir con cuernos o con cola. Puede venir en forma de un pastor. Por eso la palabra del Señor te dice en 1 Juan 4:1, probad si los espíritus son de Dios. Tú lo que te predican tienes que probarlo con las escrituras para que tengas discernimiento. Porque este es un tiempo donde engañarán a muchos, aún a los escogidos. Esto es muy fuerte, hermanos. Por eso hará prosperar el engaño. Hará prosperar el engaño. De tal forma, dice, que engañarán aún a los escogidos. Es por eso, querido hermano, que Satanás no impone, seduce. Por eso en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, ¿qué dice la palabra de Dios? Para que Satanás no gane ventaja, porque él es engañador. Entonces, el engaño, ¿dónde trabaja? En los pensamientos de las personas, en los esquemas mentales. El engaño. El engaño está plasmado en las universidades hoy en día. Yo cuando he entrado a la universidad, en la UPEA, cuando he estado estudiando ciencias de la educación, cuando estaba en vestibulares, de entrada me dijeron Dios no existe. Yo decía, ¿por qué no sé por qué están hablando de eso? Si estoy estudiando una carrera de ciencias de la educación, pero de entrada te lavaban el cerebro. Entonces, son lugares implementados de engaño en universidades. Recuerden que los jesuitas trabajan con universidades. Mucho cuidado con los jesuitas porque se han infiltrado y los jesuitas han fundado denominaciones cristianas. Quiero decirles, jesuitas y masones han trabajado de la mano para ir en contra de la iglesia del Señor.
No se olvide de que el fundador de los jesuitas, Ignacio Loyola, practicaba ocultismo, pero de alto nivel, de alta magia. Bueno, además el fundador de los Illuminati es un jesuita, Adam Weishaupt. Bueno, eso es muy fuerte. Pero el campo de batalla principal es la mente humana. Los jesuitas lo sabían. Satanás sabe eso. Por eso, ¿dónde es el campo de batalla? Es en la mente. En la mente. Bajo este aspecto, tenemos que comprender, y seguimos comentando el libro Cartografía Demoníaca, tenemos que entender que Bolivia presenta características únicas. ¿Qué características presenta Bolivia? Sincretismo religioso, o sea, ecumenismo. Es un espíritu, un principado de ecumenismo, lo que la palabra del Señor lo llama la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial en Apocalipsis 17 y 18. Eso es muy fuerte. Hay un principado de sincretismo en Bolivia. Hay un principado de ecumenismo fuertísimo. A mí, hermanos, yo que he sido autoridad de la iglesia, me decían, Pastor Nelson, el movimiento al socialismo, el socialismo de Evo Morales, nos dijeron, nos llevaron a la Isla del Sol, es lo que me comentaron ellos. Los pastores mismos me comentaron. Y nos hicieron negar la Biblia para seguir al socialismo. Nos hicieron hacer ritos de iniciación. Eso es fuerte, ¿no? Es más, en la Isla del Sol también se han hecho diferentes ritos. Pastores han ido a inclinarse al socialismo. Le han dado la espada del espíritu a Evo Morales. Lo han recibido como el rey Nabucodonosor, como el sucesor, como un mesías político. Lo han hecho en Bolivia, lo ha hecho el señor Toto Salcedo. Otro Luis Guachaya, que también yo he hablado un par de veces con Luis de Poder de Dios. Entonces él me decía, mira, por fuera me decía, yo no creo en Evo Morales, como que un poco hablando de una forma despectiva, pero bien que estaba en las mesas de conversación con Evo Morales. Y la mayoría de las denominaciones han trabajado con Evo Morales, ¿no? Por ejemplo, la iglesia Casa de Oración de Santa Cruz ha estado. Tiempos de Cambio ha estado al lado de Evo Morales. Aquí en La Paz, Toto Salcedo, ¿no? Luis Guachaya han estado. Y los Claure, Fernando Claure y Ricardo Claure, que estaban ahí, o sea, tampoco los enfrentaban. Simplemente los Claure se quedaban ahí, no denunciaban tampoco, se quedaron ahí, ¿no? Ha sido fuerte, ¿no? Yo lo conozco a Fernando, entonces, bueno, me llama mucho la atención que no se metían tampoco, ¿no? Porque saben que había mucho poder detrás, porque allí estaba la Iglesia Católica, estaba ahí la masonería, ¿no? Estaba ahí, entonces, esto es importante también, queridos hermanos, comprender. Es importante también reflejar esa situación. Bajo este aspecto es pues importante lo que tenemos que comprender, bueno, lo que tenemos que comprender es que hay un espíritu de sincretismo en Bolivia, hay un principado fuerte, que la adoración a la Pachamama es un principado. En el ocultismo se llama la madre naturaleza. Esto es muy fuerte, se llama la madre naturaleza, ¿no? En Bolivia también el nuevo orden mundial ha trabajado, aquí en el libro también lo mencionamos de forma rápida, la identidad cultural en construcción constante. La identidad cultural siempre ha estado ahí, ¿no? La identidad cultural ha sido trabajada a partir del nuevo orden mundial.
Nos han hecho creer que somos diferentes los cambas, los collas, los chapacos. Eso ha sido trabajado a partir de talleres masónicos y jesuitas. Entonces, nos han hecho creer que somos diferentes. O sea, es un diseño masónico jesuita. A la cabeza de Illuminatis ha trabajado esto para ir y quitar nuestros recursos naturales. Eso es algo lógico, eso es algo que no estoy exagerando tampoco, pero se ha ido construyendo diferentes identidades culturales. Por ejemplo, ustedes van a ver que la gente se siente más, primeramente dice, yo primeramente soy colla y después soy boliviano. Otras personas en el oriente dicen, yo primero soy camba y después soy boliviano. ¿Se han dado cuenta de esta forma de pensamiento? Eso ha sido trabajado con talleres masónicos. Ha sido trabajado en la masonería por las logias. Entonces, es importante reflexionar. Es importante entender cómo esto se ha ido manejando, cómo se ha ido trabajando. Y esto está en el libro Cartografía Demoníaca, ¿no? Entonces, esto es importante. La palabra, dice en el hebreo, la palabra verdad, viene del hebreo emet. Emet significa verdad firme, confiable, estable. El problema en Bolivia no es la diversidad. Nos han hecho creer que como somos diversos, ese es el problema. Nos han hecho creer eso. Pero quiero decirles que el problema no es la diversidad, sino que el problema es que nos dan una verdad diluida, una verdad mezclada. Y eso es muy importante comprender, eso es muy importante reflexionar. Bolivia es diversa, pero por eso yo he planteado, y estoy planteando también juntamente con los diputados y senadores que tenemos en el Parlamento, de que se debe reconstruir una identidad nacional, pero a partir de Jesucristo, a partir del Padre, porque si nosotros decimos tenemos un solo Padre y todos somos hijos de Dios, entonces ahí en base a eso se puede construir una identidad nacional, porque somos iguales todos somos hijos de Dios, como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, sino todos somos uno en Jesucristo. Se puede hacer eso. Entonces, muy importante, o sea, lo que va a unirnos como bolivianos es el fuego del Espíritu Santo. No nos va a unir una ideología, se van a dar cuenta que Bolivia está muy dividida, o sea, muy de pensamiento, estamos muy divididos. Es como si vivimos en una casa, pero no pensamos, no estamos en el mismo espíritu. Entonces, esto es muy importante porque ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, y con la forma de dominación que nos plasman, además a partir del nuevo orden mundial, porque para el nuevo orden mundial tienes que ser de derecha o izquierda, ¿no? Muy buenas noches, hermano Emilce, muy buenas noches, hermana, bendiciones. Si quieren el libro Cartografía Demoníaca, por favor escríbanme al 752-05260. Estamos comentando el libro Cartografía Demoníaca, 752-05260. Y bueno, tú vas a poder adquirir el libro. Son comentarios que yo los tengo, son como mis apuntes. Te los voy a pasar y tú vas a poder escribirme o de alguna otra forma. No, pastor, no entiendo esta parte del libro, no entiendo. Y justamente por eso estamos haciendo estos comentarios, para explicarles también, ¿no? Entonces, cómo se ha ido dividiendo. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿no? Hay dos choques hoy en día fuertes, ¿no? Sobre todo, les decía del nuevo orden mundial. En el nuevo orden mundial te van a decir, hay dos cosas, dos ideologías que puede haber, no puede haber más, la derecha y la izquierda. Y eso te meten en la mente, como si fueran las dos únicas formas de pensar. Y ahí ese es el problema, ¿no? Porque el anticristo va a mezclar tanto la izquierda como la derecha. Capitalismo para los ricos y socialismo para los pobres. En eso se resume
el gobierno del anticristo. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, y seguimos hablando del libro, ya vamos a ir terminando esta primera parte, este primer comentario. Sí, o sea, dice, tiene razón, hay una división doctrinal en la iglesia, pero esta división doctrinal ha sido provocada por la masonería. O sea, cada denominación se ha dado cuenta que tiene su propia doctrina. Cada denominación tiene su propia doctrina. Y ¿saben qué? Hay algo muy importante que no hemos comprendido. El libro de Fritz Springmeier, Los linajes Illuminati. Este libro es muy importante. Tiene alrededor de 650 páginas. Cuando habla de la dinastía Rockefeller, ahí habla cómo los Illuminati controlan o tratan de controlar a la iglesia a partir de denominaciones y provocar diferenciación doctrinal, pero ¿cómo lo hacen? ¿Saben cómo lo hacen? Dice el libro. Los Rockefeller dan financiamiento, dan dinero a las ONGs y fundaciones de las denominaciones. ¿Usted sabía que las denominaciones cristianas, evangélicas, se mueven con ONGs y fundaciones? Y que los que dan dinerito, o sea, dicen lo que tiene que predicarse y lo que no tiene que predicarse. Esto es muy fuerte porque es una forma es un sistema de control, se ha vuelto a las denominaciones, un mecanismo de control, o sea, por eso tú, por ejemplo, te van a decir, tú no puedes ir en contra del pastor porque es el ungido. O te van a decir que te van a empezar a lavar el cerebro, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Por eso escríbame al 752-05260. Ya se está acabando mi batería. Son estudios que te va a hacer entender las cosas. La iglesia no te garantiza la salvación, ni el pastor. La garantía de la salvación es el Espíritu Santo, Efesios capítulo 4, versículo 30. Entonces, Efesios 4:30, ¿no? Entonces, ahora es muy difícil salir, por ejemplo, de esas estructuras de poder, por supuesto. 752-05260. 752-05260. ¿Sí? Esto es muy importante. Es difícil salir de esos lugares de control. No es fácil salir de una denominación, pero el Señor te dice sal y solo en Cristo hay salvación, eso es verdad. No sigan al pastor, no sigan a la denominación, sigan a Jesucristo. Esto es muy importante, amados hermanos, muy importante. Ya para ir terminando, mañana vamos a estar igual en un segundo, vamos a seguir resumiendo el libro Cartografía Demoníaca. Voy a hacer el resumen, lo voy a subir a mi canal de YouTube y después vamos a ir viendo, ¿no? Solo Jesucristo salva. Mi número es 752-05260. Los que están en el extranjero es más 591 por delante. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, Padre santo. He hablado tu palabra y que, Padre, toda esta palabra sea para la gloria y el honor de ti. Y que ellos tengan dirección del amado Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los capacite. No una teología, no un hombre, sino tú, como dice tu palabra en Hechos 1:8. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. ¿De dónde soy? Yo soy de La Paz, Bolivia. Dios me los bendiga, queridos hermanos, paz del Señor. Y bueno, los que quieran escribirme al inbox es 752-05260
752-05260 y estaremos con el libro Cartografía Demoníaca. Dios nos bendiga. Bendiciones.